Buenas noches. Hoy al filo Raquel Sosa, coordinadora de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto recibir en el estudio a Raquel Sosa, coordinadora de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Gracias por estar aquí, maestra. María. A ver, maestra, son 100 universidades. Sí. Que ya empezaron, me decías, desde marzo. Sí. A trabajar. Así es. ¿Están en todo el país? Estamos en todo el país. Ya no son semestres. Platícanos, ¿cómo es este tipo de universidades, por favor? Correcto. Bueno, lo primero es decir que llevamos muchos años de sufrir un esquema injusto de exclusión de jóvenes para la educación superior. El cálculo que hace ANUYES es de 250,000 estudiantes, el cálculo que hacemos nosotros puede ser de hasta 700,000. Jóvenes que después del bachillerato no tienen una opción adecuada, son rechazados por las universidades que tienen cuotas cada día más pequeñas de admisión de nuevos estudiantes, en las universidades públicas y en las universidades privadas, pues los costos son muy altos y muchas veces también el acceso a esos lugares es muy difícil porque son muchachos que no han tenido becas, que no tienen ningún apoyo, entonces llegar desde sus comunidades hasta el lugar donde sea la universidad es muy difícil. Entonces, por eso es que desde hace 4 años decidimos iniciar un programa, que lo iniciamos con 19 escuelas en distintos lugares del país, para atender esa demanda, digamos, de estudios superiores no cubierta por las universidades públicas ni privadas. Hace 4 años el presidente no era Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo empezaste esto? Como una actividad de una asociación civil, financiada con aportaciones, donaciones generosas de diputados y diputadas entonces de Morena, que jamás demandaron absolutamente nada a cambio y que no interfirieron en absoluto en la organización de estas escuelas. Entonces, así funcionó durante un periodo, diría que de unos 3 años y medio, ¿no? 3 años. ¿Cuántas eran? Llegamos a ser 19. Sí. Empezamos con 8, después subimos un poquito más. Las registramos ante la Secretaría de Educación Pública, nos dieron reboes en varias de las escuelas. Las relaciones fueron difíciles porque a pesar de todo se asociaban a una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Entonces fueron estigmatizadas y hostilizadas entonces por la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, ya como presidente electo, el licenciado López Obrador me pidió que convirtiéramos el programa en un programa público con nuevas características, sin duda alguna, y eso hicimos. Entonces, él planteó un objetivo de llegar este año, o en general dijo un objetivo de 100 universidades. Cuando se hace esta iniciativa, se anuncian 100 universidades, el primer eco que tenemos es de comunidades muy pobres del país, población campesina fundamentalmente y de pueblos originarios, que nos ofrecen terrenos para ser sedes de este programa de universidades. Nosotros evaluamos, el presidente participó también en la selección de los lugares, tomando en cuenta algunas características que hemos mantenido, poblaciones de entre 15,000 y 45,000 habitantes, alejadas de las capitales de los estados, sin prácticamente ninguna otra oferta educativa, o no el prácticamente, sin otras ofertas educativas en realidad. En el mejor de los casos se había instalado en algunos sitios un módulo, una unidad de alguna universidad o una pequeña sede de universidades privadas, muchas de ellas con actividad en línea, pero con muy escaso alcance. Entonces, buscamos municipios que tuvieran la cantidad de estudiantes egresados de bachillerato que nos permitían sustentar una actividad académica y ofrecimos estas escuelas. Nos presentamos en todas las comunidades que nos ofrecieron los terrenos y que reunían las características que requeríamos.
Entonces se estableció desde ese primer momento un diálogo con las comunidades, qué necesitaban, qué querían, cómo lo querían. Y eso es la base de cómo estamos trabajando. Ahí definimos qué tipo de carreras se estaban planteando. Reunimos un equipo de especialistas en distintas áreas de conocimiento, nos plantearon carreras, algunas con las que ya habíamos empezado, medicina, derecho, contabilidad, pero el giro muy importante se dio, como estamos en comunidades muy alejadas, en 2 o 3 cuestiones. La primera es la recuperación de la actividad agraria, agrícola del país. Los campesinos que nos donan la tierra nos dijeron que específicamente no quieren que sus hijos abandonen sus lugares, donde está su familia, donde están sus antepasados, donde está su legado histórico, y quieren que la tierra vuelva a ser un patrimonio y no un recurso de mercado, no algo que se puede simplemente vender y que los jóvenes tratan de irse lo antes posible para que cuando se mueran sus parientes viejos puedan vender el lugar de sus antepasados. Entonces, esa fue la base para constituir las escuelas. He llegado a las comunidades a tomar nota de qué cosa es lo que se necesita y a buscar hacer un perfil de acuerdo a lo que plantean las comunidades que se requiere. Claro, con un perfil profesional razonablemente definido en función de carreras que razonablemente conocemos ahora, una combinación para servir esas necesidades. ¿Podrías ponernos un ejemplo de algún municipio, alguna comunidad y qué carreras se imparten en la universidad que está ahí? San Fernando, Tamaulipas. Okay. En San Fernando nosotros nos reunimos con la comunidad de San Fernando, con el municipio, con la cabecera municipal, el presidente municipal, las autoridades comunitarias, en fin. Y de inmediato nos dimos cuenta que había un problema muy grave porque se había prácticamente agotado la pesca por la contaminación de la Laguna Madre. Entonces fuimos a la zona de la Laguna Madre y nos reunimos con una comunidad amplia de pescadores. Y ellos nos plantearon la necesidad de que se limpiara la laguna. Está contaminada por petróleo, está contaminada, prácticamente llegaron grandes empresas y se llevaron todo el camarón que tenía la región, y es una región en este momento muy pobre. La demanda, entonces, la comprendimos dentro de una carrera de desarrollo sustentable y en particular del cuidado para la restauración de todos los recursos naturales muy dañados por la erosión, por el deterioro ambiental, por la contaminación y por la depredación. Entonces, esa es la carrera que tenemos allí, de acuerdo con los pescadores, con los campesinos y naturalmente con una comunidad muy herida por la violencia y por, la tragedia, ¿no? La carga de la tragedia que han vivido allí durante muchos años. Yo creo que esto que me estás platicando sienta un precedente muy importante en nuestro país, porque, y te lo digo como profesionista y como madre, de repente queremos unas cosas que no tienen nada que ver con las necesidades del país, y luego por lo tanto hay desempleo de licenciados, de doctores, de maestros. Entonces, casar las necesidades con la capacitación me parece fundamental, maestra. Por favor, ¿qué perfil necesitan los jóvenes? ¿Están incorporados a dónde? ¿A la SEP, las universidades? Para poder dar toda la información. Bueno, desde luego, los estudiantes necesitan solamente tener su certificado de bachillerato y entrar a la página nuestra. Bueno, en este momento cerramos la convocatoria para este fin de año, pero la volveremos a abrir en el mes de noviembre. Saber qué quieren estudiar, si nosotros tenemos la carrera que les interesa, a dónde quieren ir a estudiar, y nosotros hacemos para que lleguen al lugar donde quieran estudiar. Aquí tenemos un procedimiento que es muy bonito y muy interesante. Las familias de las comunidades han estado de acuerdo en recibir a los estudiantes. No tenemos albergues, no tenemos internados, pero las familias los reciben
y los adoptan. Ya ellos se autodesignan tutores y tutoras de los muchachos, de manera que haya comunicación entre la familia que envía a su joven. Hospedan, alojan a los jóvenes que Claro. vienen de comunidades lejanas a Claro. estudiar y Exacto. que no es posible que vayan y vengan. Así es. ¿A esto te refieres? Así es. está O muy sea, hay bien. muchos estudiantes que son de la región, Pero pero otros. el programa es nacional. Entonces, circulan los muchachos de distintos lugares y hacia distintos lugares de sus orígenes. Sin embargo, nosotros el programa nuestro está tejido sobre cuáles son los problemas que un profesionista hoy en día necesita poder resolver para enfrentar las necesidades de las comunidades, de supervivencia de las comunidades. Entonces, los muchachos están en aula, son escuelas presenciales, requieren de tiempo completo, de estudios, no son en línea, no son de... ¿Están incorporadas a la SEP? Están, en este momento las vamos a registrar con el organismo que acaba de fundarse, que es el organismo coordinador de las universidades. Las vamos a registrar. Algunas carreras ya tenían REBOE, las que venían de antes, pero las nuevas carreras que estamos incorporando pasan a ser registro del organismo coordinador de las universidades. Es un organismo descentralizado de la Secretaría, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública. Claro, todas tienen registro y van a tener título del organismo y de la Secretaría de Educación Pública. Maestra, pues hay que ir a visitar estas universidades. Te voy a tomar Sí. la palabra, hay que ir a verlas, porque yo creo que pues, sientan un precedente en nuestro país en materia de educación. ¿Te parece si para terminar jugamos al filo, asociación de ideas? ¿Cómo no? Ok. Educación. El reto más importante que tenemos para la transformación verdadera del país. Libertad. La aspiración más grande que puede tener cualquier ser humano. El campo. El sitio, el territorio más importante de la dignidad de nuestros seres humanos en el país. Corrupción. Un problema que está más difundido arriba y abajo que lo que estamos dispuestos a aceptar. Maestros. Extraordinariamente importantes para mantener vivas todas las esperanzas de que es posible una transformación. Jóvenes. Un patrimonio invaluable de esta sociedad. Sueños. Pues los que tenemos todos nosotros y lo que han sumado las comunidades pudiera constituir la base de una utopía del futuro formidable. México. Este gran país. Maestra, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.